Muy bien, hermanos, continuamos en la serie del libro de Hebreos y bueno, nos encontramos en el capítulo 12 y hace varios domingos ya que estamos en el capítulo 12 del libro de Hebreos. Hoy vamos a hablar acerca de la gracia de Dios, del pacto de Dios, y el libro de Hebreos nos va a dar una advertencia muy interesante. Vamos a estar estudiando los versículos del 11 al 29, el capítulo 12 de Hebreos. Y en este punto el texto mismo, el texto de Hebreos 12, nos lleva a preguntarnos cómo podemos reconocer a un creyente verdadero. ¿Cómo puedo yo saber que soy un creyente y que estoy verdaderamente en la fe? Hace un par de semanas tenía un discipulado con un hermano y él me preguntaba, ¿cómo puedo tener yo garantía de que soy creyente? ¿Cómo puedo tener yo esa seguridad de que soy creyente? Y la verdad es que esa es una pregunta no solamente válida, sino muy importante que lamentablemente no escuchamos muy a menudo en las iglesias. Generalmente pensamos que porque estamos en la iglesia o quienes están en la iglesia afirman ser creyentes, ya por eso entonces todos realmente son creyentes. Pero la realidad no es esa. La historia de la iglesia y la Biblia misma nos muestran que no todo el que afirma ser creyente verdaderamente lo es. De hecho, el Señor Jesús en Mateo 7:21 lo dijo textualmente con esa palabra. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Algunos me dirán, en tu nombre hicimos esto y aquello, y yo les responderé, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. El apóstol Pablo en su carta a Tito, en el capítulo 1, versículo 16, habla de algunos que profesan conocer a Dios, pero que con sus obras lo niegan. De modo que no todo el que dice ser creyente verdaderamente lo es. La Biblia es muy clara en este aspecto. La pregunta es, entonces, ¿cómo puedo yo tener esa seguridad? Si la Biblia nos exhorta y nos advierte de que tenemos que examinar nuestro corazón para ver si realmente estamos en la fe, entonces, ¿cómo hacemos eso? Y cuando hablamos de advertencias y exhortaciones a examinarnos, el libro de Hebreos es un especialista, porque está lleno de advertencias y exhortaciones a los creyentes para que perseveren en la fe y que esa perseverancia sea la muestra de que verdaderamente han sido regenerados, han sido adoptados como hijos de Dios. Así que hoy precisamente vamos a ver una de esas advertencias en el libro de Hebreos. La advertencia sobre no rechazar la gracia de Dios. Así que acompáñenme en la lectura de Hebreos capítulo 12, versículos del 11 al 29. Es un texto un poco extenso, pero nos va a ayudar mucho en entender qué quiere decirnos el Señor el día de hoy. Hebreos capítulo 12, versículos del 11 al 29 dice lo siguiente. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo,
a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desechaban al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que nos amonesta desde el cielo, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Esta sección del libro de Hebreos es prácticamente la parte final de la carta. A partir del versículo 12 del capítulo 12 hasta el final del capítulo 13, vamos a encontrar una serie de imperativos, es decir, de mandamientos, de ordenanzas que nos está dando el autor de Hebreos para que los pongamos por obra. Encontramos aplicaciones prácticas en esta carta. Ahora, estas aplicaciones prácticas del libro de Hebreos no pueden ser analizadas aisladas de todo lo que hemos estado escuchando o aprendiendo en el resto del capítulo 12 de esta carta. De hecho, para poder entender bíblicamente estos imperativos, porque cada vez que enseñamos imperativos en la Biblia tenemos que tener mucho cuidado porque no queremos caer en un moralismo. No es una serie de haz esto, haz esto, haz esto y haz esto y serás bueno. No, queremos entender los imperativos de la Biblia a la luz del Evangelio. De manera que, ¿cómo podemos nosotros comprender todo lo que se nos dice en esta parte final del capítulo 12 a la luz del Evangelio de Jesucristo? Pues para eso tenemos que leer lo que dice el versículo 10 y el versículo 11 de este capítulo. Hablando acerca de la disciplina de Dios. Hablando acerca de la obra de Dios en nuestra vida. Porque la obediencia a estos mandamientos es el resultado de la previa obra de Dios en nuestra vida. Y eso tiene que quedar muy claro. No obedecemos a Dios para que Él obre en nuestra vida. Obedecemos a Dios porque Él ya ha obrado en nuestra vida. Y eso lo vamos a ver en los versículos 10 y 11 del capítulo 12. Fíjese lo que dice. Hablando acerca de la disciplina y de cómo nuestros padres terrenales nos disciplinaban, nos enseñaban y a veces nos castigaban según ellos creían conveniente. El autor dice, y aquellos, hablando de nuestros padres terrenales, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero a este, hablando de quién, de Dios como nuestro Padre, pero este para lo que nos es provechoso, y escuche bien, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que han sido entrenados en ella. De manera que la obediencia al Señor es un producto de la disciplina del Señor en nuestras vidas. Y como hemos aprendido hace un par de domingos, la disciplina tiene dos connotaciones. No es castigo. La disciplina tiene una primera faceta de instrucción, de enseñanza, de instruir en el camino correcto y luego de corrección si esa persona que ha sido instruida sale de esa enseñanza. De manera que el Señor primero nos instruye y luego nos corrige. ¿Pero con qué motivo? ¿Cuál es el propósito de la instrucción divina y de la corrección divina? Pues lo dice el versículo 10. Primero, para lo que nos es provechoso. ¿Y qué es eso que nos aprovecha? Participar de la santidad de Dios. Dios, por medio de su disciplina, nos quiere hacer mucho más santos. Quiere hacernos parecidos a su Hijo Jesucristo. Quiere que modelemos su carácter, que reflejemos la naturaleza de Cristo humilde, paciente, santa, mansa. Y al mismo tiempo nos dice el versículo 11 que la razón por la que Dios nos disciplina es porque esto va a producir fruto apacible de justicia. Ahora, ¿cuál es ese fruto apacible de justicia? Pues son todos los imperativos que vemos a continuación.
La razón por la que obedecemos a Dios es porque Él está produciendo en nosotros ese fruto de justicia. El fruto de la justicia es la obediencia a Dios. ¿Cuál es el fruto de la injusticia y la iniquidad? La desobediencia. ¿Cuál es el fruto de la justicia de Dios en nuestra vida? La obediencia a Él. De manera que primero debemos entender qué está haciendo Dios en nuestra vida para luego comprender qué es lo que Él demanda de nosotros como respuesta. No podemos verlo al revés, porque sería moralismo. Tenemos que verlo como la Biblia lo presenta. Dios obra en tu vida y como consecuencia de lo que Él hace, primero, nosotros respondemos en obediencia. Entonces todos estos imperativos están fundamentados en lo que Dios previamente ha estado haciendo. Él ha estado orquestando circunstancias, Él ha estado haciéndonos pasar por situaciones difíciles, Él nos ha dado su palabra y ha usado a otros hermanos para que nos exhorten con su palabra, para que seamos disciplinados por medio de ella. Estas son las circunstancias que Dios usa para instruirnos, enseñándonos y corrigiéndonos por medio de su palabra. Así que debe alentarnos el hecho de que Dios nos discipline. Porque si Dios no nos disciplina, ¿qué nos dice el texto? Si vemos el versículo 5 y 6, dice, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y esto ya lo hablábamos el domingo pasado. El no tener la disciplina del Señor en nuestra vida, ¿qué quiere decir? Que somos bastardos, no hijos. De hecho, versículo 8 dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. De modo que cuando Dios obra en nuestra vida, no es un motivo, aunque sea por medio de aflicciones, aunque sea por medio de dificultades, no debe ser un motivo de desaliento, tiene que ser un motivo de aliento y ánimo, porque Dios está produciendo en nosotros, ¿qué cosa? Fruto de justicia. Nos está haciendo cada vez más santos. Ahora, la santidad se tiene que ver, se tiene que materializar por medio de la obediencia. Y es ahí cuando entran estos imperativos. Si Dios está obrando en tu vida, entonces va a haber una transformación en tu vida y a pesar de las circunstancias, entonces veremos obediencia y fidelidad al Señor. Ojo, no vamos a ser perfectos y eso lo sabemos. Por eso necesitamos la corrección. Si no pecáramos más, entonces Dios no tendría necesidad de corregirnos. Pero su corrección no es para juicio. Su corrección la hace desde el perdón para hacernos participar de su santidad. Así que cada vez que veamos un imperativo en la Biblia, tenemos que estar muy atentos y conectar esos imperativos con la obra redentora y transformadora de Dios por medio de Jesucristo en nuestra vida. Así que llegando a este punto y teniendo bien claro esa conexión en nuestra mente, vamos a ver cuáles son esos imperativos, esa manera en la que tenemos que responder, producto de lo que Dios está haciendo en nuestro corazón. Y vamos a ver lo que dice el versículo 12. Ahora, fíjese bien, el conector que aparece allí. Por lo cual, hablando acerca del fruto de justicia que Dios está produciendo en nosotros, dice, por este fruto de justicia, por razón de este fruto, por lo que Dios está haciendo, por esta razón, entonces, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Levantad, levantad, es el primer imperativo que encontramos en esta sección. Y no vamos a pasar mucho tiempo en este porque lo vimos hace un par de domingos, pero se refiere al esfuerzo, al ánimo, a la disposición que todos debemos tener en primer lugar de fortalecer nuestras propias manos, pero también la de fortalecer las manos de mi hermano que está caído, agotado y cansado producto de la carrera de la fe, que es una carrera cuesta arriba. Es una carrera donde todos vamos a sufrir, una carrera donde vamos a luchar con nuestro pecado, vamos a luchar contra el mundo, vamos a luchar contra nuestras propias distracciones y en esa lucha nos vamos a agotar, vamos a caer, a veces vamos a pecar, pero en ese momento es cuando el Señor nos llama a levantar las manos que están cansadas en la lucha. Yo no sé si usted se acuerda en ese episodio en el que Moisés tenía que tener las manos levantadas para la batalla. Estaba tan cansado que tenía que venir a Aarón
y el otro hermano, Ur creo que se llamaba, y tenían que mantener sus manos levantadas y tuvieron que poner piedras porque ya no podía él solo sostenerse. Pues exactamente lo mismo necesitamos cada uno de nosotros. Necesitamos animar al que está desanimado, pero también necesitamos recibir ese ánimo de los demás. Hermanos, esto no es opcional. Esto no es algo que, bueno, si tengo tiempo lo hago. No, es un imperativo. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. ¿Quién de tus hermanos hoy está cansado y tú quizás ni siquiera lo sabes? ¿Quién de tus hermanos está hoy quizás abatido por el pecado y tú ni siquiera te has enterado? ¿Quién tiene las rodillas rotas, paralizadas y tú ni siquiera te has acercado a preguntar cómo está? Hermano, la disciplina de Dios nos lleva a no pensar en nosotros mismos, sino a pensar en los demás primero que en nuestros propios intereses. Aunque tú estés corriendo bien, ¿te has fijado cómo están corriendo tus hermanos? ¿Te has fijado cómo tienen las manos? ¿Cómo tienen las rodillas? ¿Cómo tienen los pies? Figurativamente lo que nos está diciendo es que debemos fortalecernos los unos a los otros. Fortaleceos los unos a los otros. Preocupaos los unos por los otros. Este es un mandamiento para toda la iglesia, no solamente para los pastores, sino para cada uno de nosotros. El ánimo, el consuelo y la fortaleza con la que debemos amarnos nosotros tiene que ser evidente en medio de la carrera de la fe. Pero en segundo lugar, y quizás conectado con ese mismo, dice el siguiente versículo: haced sendas derechas para vuestros pies. Ahora, esta es una cita del libro de Proverbios capítulo 4, versículo 26. En el original, en hebreo, no dice haced sendas derechas, dice examinad la senda de vuestros pies y que vuestro camino sea recto. Proverbios 4, 26. Esta cita no nos está animando a que nosotros mismos tengamos que enderezar nuestra senda, porque el ser humano no puede enderezar su propia senda. ¿Quién endereza la senda del ser humano? El Señor. Él nos da un camino por el cual nosotros debemos transitar. Por eso Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Porque ¿quién corrió la carrera de la fe antes que nosotros? Jesucristo. Él fue como el precursor, fue delante de nosotros diciéndonos, así se corre la carrera de la fe. Y habiéndonos mostrado la senda, nos dice, ahora corre, con tus ojos puestos en mí, pero corre. Entonces Él nos muestra la senda. Pero ¿qué ocurre? Cuando estamos sufriendo, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, como era el caso de estos hermanos en Hebreos, ¿no tenemos los seres humanos la tendencia a hacernos víctimas? A sentir, pobrecito yo, no quiero pasar por esto, y a lo mejor tengo que buscar un atajo para eliminar el dolor en mi vida, aunque ese atajo signifique caminar por un camino torcido que no necesariamente es el camino de justicia. La disciplina del Señor en nuestras vidas no nos lleva a tener una mentalidad victimista en medio del sufrimiento. Tampoco niega el sufrimiento ni es insensible. La disciplina del Señor reconoce el sufrimiento, pero aún en medio de ese sufrimiento nos da la fortaleza para seguir caminando. Y parte de esa fortaleza es que cuando se presenta la situación y tengo que enfrentar el dolor, lo primero que hago es examinar si la manera en cómo lo estoy haciendo corresponde al camino de justicia. Cuando estamos enfrentando una situación dolorosa, ¿procuramos buscar un atajo? ¿O nuestra mayor preocupación es decir, Señor, esto que estoy sintiendo, esto que estoy haciendo, esto que quiero hacer, la manera en cómo quiero reaccionar, ¿es verdaderamente el camino derecho, la senda derecha, recta por la que tú me has llamado a caminar? ¿O estoy buscando algún atajo? La disciplina del Señor nos llama a responder en obediencia, examinando si cada paso que damos en nuestra vida es un paso que damos en la senda de la rectitud, no en la senda torcida. Intentamos aliviar el sufrimiento, intentamos evitar aquello que nos causa dolor, intentamos incluso comprometer la verdad si es necesario. Pero el Señor nos llama una y otra vez, examina, no sea que estés cojeando y termines caminando en un camino que te lleve a la muerte. De modo que los primeros dos mandamientos, los primeros dos imperativos que tenemos,
es levantar el ánimo que debemos tener los unos por los otros. Pero en segundo lugar, una autoexaminación de si el camino por el que yo estoy caminando es el camino de la justicia, la senda recta por la que Jesucristo caminó y por la que me ha llamado a mí también a transitar. Y en último, hermanos, encontramos, no estamos terminando todavía, estamos comenzando, no se preocupe. Pero el último imperativo que encontramos es en el siguiente versículo, versículo 14. Mira lo que dice el versículo 14 de Hebreos 12. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Este último imperativo que encontramos es seguir. Ahora, esta palabra en griego significa literalmente perseguir, como si estuviéramos intentando alcanzar a alguien que está huyendo de nosotros. La paz es algo que los cristianos tenemos que perseguir. ¿Por qué? Porque la paz huye de las relaciones humanas. La paz no es común en las relaciones humanas, ni siquiera en las relaciones humanas más íntimas. Usted ve la relación entre esposo y esposa y no es una relación 100% de paz todo el tiempo. Usted ve la relación entre padres e hijos y no es una relación de paz 100%. Incluso los mejores amigos tienen discusiones. La paz rehúye las relaciones humanas por la razón de que el pecado está en la naturaleza humana. El pecado nos lleva a nosotros a ser egocéntricos, pensando en nuestros propios intereses, pensando en mí mismo primero y no en el otro. No en lo que yo tengo que hacer para que mi relación con el otro esté bien. Falta que el otro haya hecho alguna falta, algo que me incomode. Y ya inmediatamente yo me siento molesto, me ofendo y se rompe la relación. Pero hay una gran relación entre la paz y el ser hechos hijos de Dios. Fíjese lo que dice Mateo 5:9. Este es el Señor Jesús hablando en las bienaventuranzas. En Mateo 5:9 dice, bienaventurados los ¿qué? Los pacificadores. ¿Qué significa eso? Literalmente aquellos que hacen la paz. ¿Por qué? Porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Puede ver usted la conexión entre la disciplina y la adopción como hijo del creyente? Y luego, producto de esa disciplina que Dios nos saca del enfoque en nosotros mismos, podemos procurar la paz con los demás. Y entonces eso es evidencia de que somos hijos de Dios. La adopción del creyente se evidencia primero por medio de la disciplina de Dios en su vida. Y en segundo lugar, porque ese fruto de justicia que produce la disciplina nos lleva a obedecer buscando la paz con todos. Ahora, la paz es un concepto que últimamente está muy de moda. La gente le gusta este concepto de la paz interior. Yo estoy en paz conmigo mismo. Yo me siento bien conmigo mismo. No me importas tú. Si yo estoy en paz conmigo mismo, entonces estoy bien. Y parece que tenemos que procurar la paz interior por encima de cualquier otra cosa. No importa el costo, usted tiene que estar en paz consigo mismo. Pues sabe que esa no es la paz que está hablando la Biblia. La Biblia en ningún momento habla de que tenemos que tener paz con nosotros mismos. La Biblia habla de que tenemos que tener paz para con Dios, paz para con los hombres y paz en medio de las circunstancias. Pero nunca debo estar en paz conmigo mismo. De hecho, el creyente nunca está en paz consigo mismo porque la lucha con el pecado es constante. Si yo estoy en paz conmigo mismo, quiere decir que no estoy luchando contra mi carne. La paz a la que nos llama la Biblia es una paz que pasa la ofensa del otro, no la toma en cuenta y la perdona, aun cuando el otro no se arrepienta. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer todo lo que sea posible para que tengamos una relación de armonía y de paz. Esa es la paz. El apóstol Pablo, bueno, hermano también era nuestro hermano en Cristo, en Romanos 12:18 lo dijo de la siguiente manera: si es posible, y en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible, y en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Ahora, ¿cómo puedo estar yo en paz con todos los hombres? Pues obviamente cuando los hombres me ofenden, tengo que pasar por alto esa paz, esa ofensa. Cuando ellos hacen algo contra mí, no debo procurar la venganza, debo más bien extender misericordia y gracia. El costo que yo tengo que pagar para estar en paz con los demás es exactamente parecido al que Cristo pagó por mí.
Él tuvo que pasar mi ofensa. Por eso dice, así como vuestro Padre os ha perdonado, perdonad los unos a los otros. Si no os perdonáis los unos a los otros, entonces vuestro Padre tampoco os perdonará. Eso es lo que genera la paz entre las relaciones. Pasar por alto la ofensa, extender misericordia, hacer todo lo que está en mi poder para no distorsionar esa armonía en la relación. Ahora, yo quiero que usted piense un poco en el contexto en el que estaban estos hermanos. Y para pensar ese contexto, quiero que vaya conmigo a Hebreos 10 y que leamos el capítulo 32 en adelante. El autor de Hebreos los está llamando a estar en paz con todos. ¿Y a quién incluye eso? A todos. Incluso a aquellos que los estaban persiguiendo. Hebreos capítulo 10, versículo 32 en adelante. Fíjense lo que dice. Fíjense el contexto en el que ellos estaban. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculos, es decir, el hazmerreír. Eran el espectáculo de la sociedad. Y tribulaciones, y fuisteis hechos espectáculos. Y por otra parte, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en situaciones semejantes. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Usted ve el contexto en el que estaban? Estaban siendo apresados, estaban siendo despojados de sus bienes, estaban siendo perseguidos, absolutamente una situación en la que nadie quisiera estar. Y aún así ellos tenían que vivir en paz con aquellos que los estaban persiguiendo. Es fácil para nosotros cuando alguien me ofende en el trabajo, me dice algo que no me gusta, y yo decirle, te la guardo. Pero hermanos, pensemos en el ejemplo de estos creyentes que estaban sufriendo en una escala que nosotros no podemos imaginar. ¿Usted se imagina estar en Afganistán ahora? Y estar usted allá con los talibanes, que lo estén a usted persiguiendo, amedrentando, quitándole sus derechos por la fuerza, y usted decir, te perdono y quiero que estemos en paz. Quiero que piense en eso por un momento. Y que cualquier conflicto que usted haya tenido lo compare con el conflicto que estos hermanos estaban teniendo. Y quiero que compare y diga, ¿realmente mi conflicto es tan grande como el que estaban padeciendo estos hermanos? Y si a ellos el Señor los estaba disciplinando por medio de esa situación, y por medio de esa situación Él quería llevarlos a que conocieran la obediencia de una manera más profunda, ¿qué cree usted que espera el Señor de nosotros? Nuestros padecimientos no se comparan en lo más mínimo con lo que estos hermanos padecieron. Si ellos fueron llamados a estar en paz con todos, nosotros también. Porque Dios puede estar usando la ofensa que te hicieron para disciplinarte. Dios puede estar usando la ofensa que te hicieron para enseñarte a perdonar. Dios quiere moldearte por medio de esa ofensa de manera que tú puedas reflejar el mismo perdón que Cristo extendió a ti, que tú lo extiendas a otro pecador. Tenemos que entender estos imperativos a la luz de la obra de Dios en nuestra vida. Su disciplina es la que nos debe motivar a la obediencia. Su disciplina, su enseñanza y su corrección es la que nos da aliento para que vivamos como hijos de Dios. Ahora, esta paz que yo debo tener para con los demás conlleva un costo muy alto para mí en lo personal. Yo debo perdonar cualquier ofensa, porque todas mis ofensas han sido perdonadas. Yo debo procurar, y recuerde, debo perseguir la paz. ¿Qué quiere decir eso? Que la paz va a huir de tus relaciones. Porque tu pecado va a querer seguir llevándote a que te enfoques en ti mismo. No, pero mira lo que te hizo. Pero si tú eres un hijo del rey, a los hijos del rey no se les trata así. No, hermanos, eso no es un pensamiento bíblico. Tenemos que perseguir la paz porque la paz huye de nuestras relaciones. De la misma manera que Cristo sufrió y padeció por completo para lograr nuestra paz con Él. Pero esta paz, aunque conlleva un costo personal, no es a cualquier costo. Fíjense lo que dice el mismo versículo. Dice, seguid la paz para con todos. Pero luego agrega, y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Es curioso que diga, y la santidad.
Y creo que el autor dice, y la santidad también junto con la paz, porque en muchas ocasiones para que yo pueda estar en paz con alguien, lo que esa persona quiere que yo haga es que no mire su pecado, es que yo no confronte su pecado, es que yo no hable en contra del pecado y la actitud que esa persona tiene. Si es una ofensa contra mí, yo debo pasarla por alto. Pero si está viviendo en una manera que desagrada a Dios y va en contra de sus principios, aunque esa ofensa no sea contra mí, debo confrontar ese pecado. Hoy muy común ocurre en la sociedad, si uno habla en contra del movimiento LGTB, no sé cuántas letras tiene ya, no puedo seguirlo, pero si uno habla en contra de ese movimiento, entonces uno ya es un homofóbico, ya es un machista, ya es un hombre blanco que quiere oprimir a los más desfavorecidos. Pero esa no es la paz a la que Dios nos está llamando. Si para yo estar en paz con la sociedad tengo que dejar de acusar el pecado, hermanos, entonces estaremos en guerra. Porque esa no es la paz a la que el Señor nos ha llamado. El Señor nos ha llamado a la paz en la que yo tengo que pasar por alto la ofensa hacia mí para que mi relación con esa persona esté en armonía. Pero si el mundo quiere silenciarnos para que no enseñemos la verdad de Dios, entonces nunca estaremos en paz y tendremos que estar dispuestos a sufrir hasta las últimas consecuencias. Seremos apresados, seremos despedidos, seremos criticados, nos despojarán de nuestros bienes, pero nunca estaremos en paz, porque la paz no puede ir a costa de la santidad. Debemos perseguir también la santidad y la verdad, sin la cual nadie verá a Dios. De hecho, la santidad es una muestra de que somos hijos de Dios. El apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 1 dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Yo debo seguir la santidad. Y si la santidad para con Dios me lleva a enemistad para con los hombres, tenemos el ejemplo de los apóstoles. Juzgad vosotros si es más conveniente obedecer a Dios o a los hombres. Si para vivir yo en paz con mi jefe o con mi superior o con mi vecino tengo que dejar de denunciar el pecado, entonces nunca estaré en paz. Lo que sí tengo que estar dispuesto es a perdonar su ofensa. Si me debe dinero, me olvido de ello. Si me ha rayado el coche, pues y quiere excusarse que no tiene dinero, pues lo pago yo, no pasa nada. En cuanto dependa de vosotros, asumir vosotros el coste. Pero si eso pone en tela de juicio la santidad de Dios o la santidad personal, hermanos, ahí no debemos estar en paz. Debemos proclamar, como hacía Juan el Bautista, como una voz en el desierto, arrepentíos y dad frutos de arrepentimiento. En medio de las aflicciones de mi vida, no tengo que desarrollar una mentalidad victimista. Tengo que estar muy consciente de lo que Dios me está llamando a hacer, porque esa disciplina en mi vida, ese sufrimiento en mi vida, tiene el propósito de santificarme y de producir fruto apacible de justicia. Y ese fruto apacible de justicia se evidencia en la obediencia al Señor. Así que la obediencia es la evidencia. Quédese con eso. La obediencia es la evidencia. La obediencia a Dios es la evidencia de que soy su hijo. Y lo contrario también es cierto. La desobediencia constante es evidencia de lo contrario. Fruto apacible de justicia. ¿Estamos caminando en la senda de la fe? Quiero que te preguntes, hermano, ¿cómo estás caminando? ¿Estás usando tu circunstancia para decir, bueno, Señor, no te puedo obedecer aquí, porque en verdad la circunstancia es muy dura, muy difícil? Oh, Señor, tú no sabes lo que es esto. O por el contrario, estamos diciendo, Señor, recibo la aflicción, ayúdame a obedecerte. Corrígeme, ayuda a examinar mi corazón, de manera que a pesar de mis circunstancias, yo te obedezca. La obediencia es la evidencia. Estos imperativos no solamente son válidos para saberlos. No tenemos simplemente que saber qué es lo que Dios espera de nosotros. Si estos mandamientos que nos está dando aquí el autor de Hebreos no los ponemos en práctica, de nada sirven. El pastor John MacArthur dice acerca de estos versículos, dice, la verdad que es conocida, pero no es obedecida, se convierte en juicio más que en bendición. Escuche bien. La verdad que es conocida, pero no es obedecida, se convierte en juicio más que en bendición. Cuando usted ve la verdad de que Dios está trabajando en su vida y le está disciplinando, y producto de eso,
tiene que crecer en santidad. Usted puede saber ese principio, pero si no está viviendo conforme a eso, más que una bendición va a ser un juicio sobre su vida. Por eso el autor de Hebreos, después de expresarnos estos mandamientos, viene a darnos una advertencia muy necesaria para la iglesia hoy. Una advertencia para no rechazar la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Ahora, no es la primera vez que la carta a los Hebreos nos exhorta y nos advierte. De hecho, prácticamente podemos ver más de 5 o 6 advertencias en la carta de los Hebreos a lo largo de toda la epístola. En primer lugar, vemos una advertencia a no deslizarnos de la verdad que hemos oído en Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4. A no deslizarnos de la verdad que hemos oído. En segundo lugar, nos advierte a no endurecer nuestro corazón contra la voz de Dios. Hebreos capítulo 3, versículos del 7 al 14. En tercer lugar, nos advierte a no tener temor de Dios y perdernos su reposo por no tener temor de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo del 1 en adelante. Número 4, nos advierte en contra de la apostasía. Hebreos capítulo 5. Nos advierte en contra de la incredulidad, menospreciando la sangre de Cristo. Hebreos capítulo 10. Si usted ve, en cada momento se repite las mismas dos características. Nos advierte en contra de la apostasía, en no rechazar la voz que nos habla, en no endurecer nuestro corazón, en no apartarnos de la verdad, en mantenernos firmes, en no vivir sin temor del Señor. Todas esas nos llevan a una misma consecuencia: la falta del temor de Dios, apartarnos de la verdad que hemos oído, endurecer nuestro corazón en contra de Él. Todo nos lleva al mismo resultado, que es la apostasía. Es rechazar a Dios, su persona, su evangelio, su verdad revelada en Jesucristo. Y finalmente llegamos a las últimas dos advertencias que encontramos en el capítulo 12. Quizás por tema de tiempo hoy solamente veremos una, pero encontramos la primera en el versículo 15. Fíjense lo que dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ahora, ¿a qué se refiere rechazar la gracia de Dios? ¿Qué quiere decir el autor con esto? Lo vamos a ver en los siguientes versículos. Pero la advertencia es una advertencia que tiene cierta urgencia. Mirad bien, estad atentos. Si está en forma de imperativo, no dice, oye, yo creo que es buena idea que tú estés atento, por si acaso. No dice, hey, está atento. Mira bien, no sea que alguno de vosotros no alcance la gracia de Dios. Ahora, esta imagen de no alcanzar la gracia de Dios no quiere decir que nosotros nos las ganamos por medio de la obediencia. No es eso lo que está diciendo, porque ya hemos visto que la obediencia es el resultado de lo que Dios hace en nuestra vida. De hecho, el autor ya ha hablado en estos términos. Si usted ve el capítulo 4, versículo 1, el autor constantemente usa esa imagen de no alcanzar. Dice, capítulo 4, versículo 1, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Ahora, el autor no está diciendo que usted tiene que alcanzarlo y ganárselo. Lo que está diciendo es que el llegar al final es la prueba de que éramos herederos de ello. Es decir, llegamos al final porque éramos herederos de la promesa. Y solamente alcanza la promesa aquel que es heredero. Y solamente somos hechos herederos por medio de la adopción a través de Cristo Jesús. Esta advertencia nos llega, como decía David Burt en su comentario en esta epístola, centrada en contra del peligro de la apostasía, pero también tomando el ejemplo de Israel para nuestro conocimiento. Constantemente el autor de Hebreos dice, si ellos perecieron, ¿cuánto más no pereceremos nosotros? Si ellos fueron castigados, ¿cuánto más no seremos castigados nosotros si desechamos, si despreciamos, en este caso, la gracia de Dios? Esta no es la excepción. Cada una de las aflicciones en nuestra vida son parte de la acción de Dios en nuestra vida, y eso es parte de la gracia de Dios. No podemos tener temor a los hombres de manera que la situación me lleve a mí a abandonar el camino de la fe
despreciando lo que Cristo ha hecho por mí, volviendo al mundo para evitar la aflicción y pensar que todo va a estar bien. Esta sigue siendo una exhortación en contra de la apostasía. Abandonar la fe significa despreciar todo lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Yo quiero que piense usted por un momento en esto. La razón por la que los cristianos son perseguidos es ¿por qué? Precisamente porque creen en Jesucristo. Creer en Jesucristo es lo que separa a los creyentes de los no creyentes. Los creyentes creen en Dios a su manera, pero no creen en Jesucristo como Señor y Salvador. No lo ven como el Hijo de Dios entregado por los pecados, ni viven su vida a la luz del Evangelio. Eso es lo que separa a creyentes de no creyentes. Y cuando usted dice, yo creo en Jesucristo y llevo mi vida conforme al Evangelio de Jesucristo, usted va a tener consecuencias. ¿Usted quiere dejar de tener consecuencias? Niega a Jesucristo. Mira el apóstol Pedro. Lo hemos comentado aquí. La historia de Policarpo. A Policarpo lo llamaban ateo porque no creía en César como Dios. No reconocía al emperador de Roma como Dios. Y le decía, sí, muerte a los ateos, pero aquellos que no reconocen a Jesucristo como Dios. ¿Y sabe qué le decía el procurador romano? Niega a Jesucristo. Solamente di Caesar Kyrios, que significa César es el Señor. Solamente di eso y te libro de todo. Y él dijo, tú no sabes a quién yo sirvo. Yo no le temo a las bestias. Toda mi vida he servido al Señor. Ni una vez me ha dado un motivo para quejarme. La razón por la que el cristiano recibe persecución es porque declara que Jesucristo es el Señor. En el momento que usted deja de declarar eso, usted va a tener paz con el mundo. Va a tener amistad con el mundo. Ahora la pregunta es, ¿rechazar a Jesucristo es un precio que usted quiere pagar? Porque el costo de rechazar a Jesucristo le va a dar una paz momentánea, pero en la eternidad, como vamos a ver en el ejemplo de Saúl, va a ser algo no muy agradable. El autor de Hebreos usa una imagen poderosísima para hablarnos acerca de lo que significa despreciar la gracia de Dios. Fíjense lo que dice en el siguiente versículo. Mirad bien el versículo 16. Dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Rechazar la gracia de Jesucristo para evitar la aflicción en el mundo te puede llevar a perder la oportunidad de la salvación. No importa cuánto lo procures con lágrimas. No importa. Ya pagaste el precio. Has tomado la decisión. Has escogido al mundo. Pues disfruta tu paz momentánea. Pero cuando venga el tormento, cuando venga el juicio del Señor, tus lágrimas no te salvarán. Porque has desechado a aquel que te podía salvar. Es exactamente lo que nos dice la misma carta a los Hebreos. Fíjese lo que dice capítulo 9, versículo 14. ¿Cuánto más? Versículo 14. Perdón, hermanos, creo que no es este el versículo. El autor de Hebreos habla en el capítulo 9, en algún versículo que estoy buscando, habla de cuánto más sufrirán aquellos que tengan la sangre del Hijo por inmunda. Ya no quedará ningún perdón para los pecados. Ya no quedará ningún sacrificio que pueda salvarlos si han despreciado ya la gracia de Dios mostrada en Cristo Jesús. Si tú desprecias al Señor Jesucristo, no hay para ti ninguna salvación. ¿Quieres paz en este mundo? Niega a Jesús. Pero como Esaú, llegarán las lágrimas y el tormento y no tendrás escapatoria. Ahora, hermanos, esto nos habla de una realidad en la iglesia, porque esta exhortación no llega para el no creyente, llega para aquel que dice ser creyente y realmente no lo es. No es para que abiertamente es ateo, es para aquel que está en el pueblo de Dios, engañado, pensando que está participando del pueblo de Dios, pero que realmente no lo es.
De hecho, cuando nos habla de la raíz de amargura en el versículo 15, es una cita de Deuteronomio. Usted tiene que ver lo que dice Moisés en Deuteronomio capítulo 29, versículo 18. Fíjese lo que habla. Está hablando al pueblo de Dios. Está hablando a aquellos que son la congregación de Dios, el pueblo de Israel. Y fíjese lo que dice. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, y suceda que al oír las palabras de esta maldición, él se bendiga en su corazón diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, tendré paz, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Está hablando a alguien que está en medio de la congregación, no los que están afuera. Los que están afuera están claramente afuera. El que está dentro, que está engañado, es aquel que piensa que está participando de la gracia, pero verdaderamente la está rechazando. La amargura que produce el corazón es característica del no creyente. El no creyente está lleno de un corazón amargo, de un corazón que rechaza la disciplina de Dios, que responde negativamente a la corrección, a la exhortación. No le gusta, quiere vivir su propia vida, pero sigue participando, entre comillas, del pueblo de Dios. La amargura es característica de la incredulidad. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 14, describe la boca de los incrédulos como llena de maldición y de amargura. La amargura, al igual que la hiel, es ese sabor desagradable que produce en la boca al tener cierta sustancia. Esta persona, cuando está en contacto con la disciplina del Señor, ¿qué produce en su corazón? Amargura. Una respuesta desagradable para todos los demás. Una respuesta que no va conforme a la voluntad de Dios. Y eso es exactamente lo que pasó con Esaú. Despreció completamente su primogenitura. Rechazó la gracia de Dios. Y luego amargamente lloró y no pudo alcanzar la gracia porque se le pasó la oportunidad. Ya no hubo más oportunidad para el arrepentimiento. Ahora, rechazar a Dios es rechazar el pacto de gracia que ha hecho para nosotros en Jesucristo. De ahí que lo que el autor va a hacer en los siguientes versículos es una comparación en los versículos 18 al 24. Estos pasajes realmente parecieran no encajar mucho con el texto, pero cuando los analizamos bien, vemos que encajan perfectamente y tienen todo el sentido del mundo. Vamos a leer lo que dice del 18 al 24. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Está describiendo el monte. ¿Qué monte está describiendo? El monte Sinaí, en Éxodo capítulo 19 y 20. Cuando Dios hace su pacto con Israel y le dice, si guardares mis mandamientos, seréis mi especial tesoro. Éxodo capítulo 19. Está describiendo el monte Sinaí, una escena en la que la presencia de Dios se manifestó con trueno, relámpago, oscuridad, una nube que lo cubría todo. Y si aún una bestia tocaba el monte en el que Dios estaba manifestando, debía ser asesinada. ¿Qué produce eso? ¿Qué impacto produce eso en la vida del creyente? Un temor. Un cuidado a no acercarme a la presencia de Dios. Pero ese es el pacto de obras. El pacto de obras es, te acercas a mí siempre que seas obediente a mi ley. En el momento que seas desobediente a mi ley, morirás irremisiblemente. Cuidado, porque Dios es fuego consumidor. Ese es el pacto del monte Sinaí. Ese es el pacto de la ley. El que cumpla la ley vivirá. El que cumpla la ley vivirá. ¿Y con qué lo compara? ¿Con qué compara ese monte? Pues compara con el siguiente.
Dice versículo 22, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Ahora fíjense, ya os habéis acercado. No os habéis acercado a aquel al cual, aunque era palpable, físico, realmente nadie se podía acercar. ¿Quién podía acercarse a ese monte? Moisés. El pueblo no podía acercarse, no podía tocar el monte. No nos hemos acercado a él, porque aunque quisiéramos no podríamos hacerlo. Pero ¿a cuál monte sí nos hemos acercado? Pues al monte de Sión, a la ciudad de Dios, a la Jerusalén celestial, a la congregación, a la compañía de muchos millares de ángeles y a la congregación de los primogénitos que estaban inscritos en el cielo. A Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Y a quién más? ¿Cómo termina el versículo 24? A Jesucristo, mediador del nuevo pacto. Esta imagen de dos montes, el pueblo de Israel la tenía muy clara en su mente. Y recordemos que estos eran judíos que se habían convertido al Señor. Tenían una imagen muy clara, la relación entre el monte y el pacto era evidente. ¿De dónde vendrá mi ayuda? De lo alto. ¿Por qué? Porque en los montes Dios ratificaba su pacto con su pueblo. Más adelante lo ratificó en Moab, pero inició en el monte Sinaí. Y luego en el monte de Sión, el monte espiritual, Dios establece un nuevo pacto entre Él y los hombres. ¿Y qué pacto es este? Es el pacto de gracia. Jesucristo es el mediador de este pacto. En Hebreos 8 se nos dice que es un pacto que está establecido sobre mejores promesas. ¿Por qué? Porque mire la promesa que Dios hace en Hebreos 8. Mire lo que dice. Versículo 12. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de ellas. ¿Usted puede ver la gracia de Dios en ese pacto? Nunca más me acordaré ni de su pecado ni de sus iniquidades. Si usted rechaza la gracia de Dios mostrada en Cristo Jesús, la única opción que usted tiene es el pacto del monte Sinaí. Es decir, 100% obediencia o juicio. Usted o se acerca al monte de Sión o rechaza ese pacto y va a tener que entenderse con Dios en los mismos términos que se entendió el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Rechazar la gracia de Dios por querer evitar el sufrimiento en este mundo nos llevará a tener consecuencias terribles. La pregunta es, ¿estás dispuesto tú a sufrir por el Evangelio? ¿Estás tú dispuesto a aguantar la persecución porque Jesucristo te ha dado una heredad inconmovible en los cielos? ¿Está tu esperanza puesta en este mundo o en la gracia de Jesús que se materializará, de la que ya somos dueños por fe, pero que se materializará al fin de los tiempos? Jesucristo sufrió la condena que yo tenía que sufrir para darme algo mucho mejor. Si soy como Esaú, despreciando la primogenitura por un plato de lentejas, por los deleites del pecado, por la paz en este mundo, hermanos, es algo terrible. Algo terrible. Y amado amigo, tú que nos visitas hoy o que te conectas quizás por Zoom por primera vez, este texto nos dice que sin santidad nadie puede ver a Dios. Nadie puede acercarse a Dios a menos que sea perfecto. A menos que sea perfecto. La pregunta es, ¿cómo vamos a hacernos perfectos a nosotros mismos? ¿Queremos hacerlo por la ley, ganándonos por medio de nuestras obras el favor de Dios? La Biblia dice que nadie puede hacerlo. Solo un hombre obedeció a Dios perfectamente y ese fue Jesucristo. Así que, amado amigo, tú no vas a ser el segundo. Tú nunca serás el segundo. Si quieres acercarte a Dios por medio de tu obediencia, lo único que vas a encontrar es a un Dios que es fuego consumidor, porque te juzgará en base a una obediencia perfecta, la cual nadie puede alcanzar. Pero Jesucristo nos ofrece un camino mucho mejor, un pacto de gracia, en la que Él vivió la vida perfecta que nosotros debíamos vivir y en la que sufrió la muerte que nosotros debíamos sufrir. Para hacer ese intercambio, esa sustitución entre Él y nosotros. Su vida perfecta nos es contada como justicia y nuestro pecado fue echado sobre Él. Nos podemos acercar a Dios confiadamente al trono de la gracia, dice Hebreos 4. ¿Por qué? Porque tenemos un sumo sacerdote.
O tienes un sumo sacerdote en Cristo Jesús, o tienes la ley para juzgarte. Amado amigo, yo te animo a que ahora, que no dejes pasar la oportunidad. Esaú despreció la oportunidad y cuando quiso ya no pudo. Isaías 55 nos dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Lee la Escritura. Mira lo que la Biblia dice acerca de cómo podemos ser reconciliados con Dios. Y no mires atrás. Acepta lo que Cristo ofrece. Arrepiéntete y cree solamente en Él. Ahora, amados hermanos, ¿cómo debemos vivir a la luz de esta advertencia? ¿Cómo debemos nosotros correr la carrera de la fe, asegurándonos que no estamos despreciando la gracia de Dios en ella? Hermano, en primer lugar, debemos ver la obediencia en nuestra vida. Lo que Dios hace en medio de nosotros, ¿está produciendo obediencia o yo estoy obedeciendo a Dios según mi conveniencia? Examina tu propio corazón para ver si estás en la fe. Examina tu vida, mira el camino por el que estás andando. ¿Quieres torcer un poco la verdad porque te conviene en este momento y luego te vas a arrepentir? En segundo lugar, ¿dónde está nuestra esperanza, hermanos? Luchamos con el pecado constantemente. Pero tenemos una promesa preciosa en el versículo 24. Nos hemos acercado a Jesucristo, el mediador de un nuevo pacto. Y su sangre rociada habla mejor que la de Abel. La sangre de Abel le daba testimonio a Dios del pecado de Caín. La sangre de Abel le daba testimonio al Señor del pecado de Caín. Pero la sangre de Jesucristo da testimonio de nuestra salvación. ¿Dónde está nuestra esperanza? Y en tercer lugar, ¿estamos corriendo la carrera? ¿Estamos viviendo atentamente, preocupados los unos por los otros? De manera que si alguno está siendo endurecido, ¿podemos exhortarle en amor? Esto no es un trabajo para el pastor, es un trabajo para todos. Esta carta no está dirigida a un pastor, está dirigida a una congregación. Levantad las manos caídas. Hermanos, que el Señor nos permita correr la carrera de la fe, estando pendientes los unos de los otros, mirando el corazón de los unos de los otros. Por eso el discipulado es tan importante en la iglesia. El discipulado no es un programa. El discipulado no es un material que compartimos. El discipulado es vivir vida con vida de manera que nos animemos en la carrera de la fe. Que cada uno sea confrontado con su pecado, pero animado a seguir adelante porque tenemos un sumo sacerdote. Te pregunto, ¿estás siendo discipulado tú? ¿Estás tú discipulando a alguien? ¿Quién te está animando a ti en la carrera? ¿Y a quién estás animando tú? ¿O estás viviendo quizás más preocupado por este mundo que por el que viene? Oremos. Padre, gracias te damos. Porque tu palabra nos enseña, Señor, que tenemos una esperanza mayor a la que este mundo nos puede dar. En tu palabra somos confrontados y exhortados, Señor, a estar atentos en la manera en cómo estamos viviendo. Señor, y yo personalmente quiero pedirte perdón por las veces que no he corrido la carrera de la fe como debo. Por las veces que he dejado que el peso y el pecado me reduzcan en la carrera. Pero te agradezco porque tu palabra y porque mis hermanos me exhortan, me confrontan y me animan. Señor, permite que nosotros vivamos de esta manera. Mirando bien atentos, no sea que algunos tengan amargura en su corazón, que algunos estén como Esaú intercambiando los beneficios de Cristo por los placeres del mundo, cuidándonos los unos a los otros y no rechazando tu gracia. Danos un verdadero amor los unos por los otros, que podamos vivir en paz, pero que procuremos la santidad para contigo. Y que este sea un pueblo que a pesar de las circunstancias, a pesar de la dificultad, a pesar de las adversidades o de las consecuencias que podamos enfrentar,
vivamos en obediencia a ti como evidencia de nuestra adopción por medio de Cristo. Para tu gloria y honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén.